A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y nos acompaña y le agradecemos como siempre la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Gonzalo, muy amable, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a echarle una mirada, una radiografía al consumo privado. ¿Cómo está marchando el consumo privado? ¿Aumentó o ha disminuido en los primeros meses del 2024? Sí, el consumo privado ha crecido 1.2% este primer trimestre del 2024. ¿Y esa es una buena señal? Sí, parece poquito, pero en realidad es bueno. Ya ha representado el 2/3 de todo el PBI de este primer trimestre. Y es bueno porque impulsa sectores importantes como servicios, como comercio, que han crecido 2%. Y 2% también parece poquito, pero es el mejor resultado que hemos tenido desde el tercer trimestre del 2022. O sea, en 6 trimestres más o menos, ha sido el mejor resultado que hemos tenido. Entonces, parece que todo apunta a que estamos mejorando. Comparativamente al 2023, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos crecido? Todo el 2023 en realidad fue nulo o negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el 2023 el PBI cayó, ¿ya? El consumo privado cayó. Entonces, ahora por primera vez estamos mostrando ya estos primeros signos de recuperación. ¿A qué obedece esta recuperación del consumo privado? Obedece principalmente a la recuperación del empleo. Creo que Teo estuvo acá hablando hace un par de semanas sobre el empleo. Exacto. Entonces, el empleo ha crecido en 0.8%. Principalmente ha crecido en las zonas urbanas. En varias ciudades en realidad el empleo viene creciendo. Entonces, esto le da a las personas mayores recursos para poder destinar. Creo que el factor que tal vez está más creciendo es los alimentos. La gente puede gastar ahora más en alimentos. Digamos, ahora que estamos en un contexto en que la inflación ha venido cayendo, ha venido estabilizándose. Ya. ¿Y qué rubros son los que más se han recuperado? ¿Solamente alimentos o otros rubros más que se han recuperado? A ver, creo que donde más la gente está gastando definitivamente es alimentos, dentro de supermercados. ¿Ya? El Ministerio de Producción hace un seguimiento a todo lo que es el sector retail, y de esto el supermercado es lo que más ha crecido en 15%. Tal vez lo que sí se mantiene todavía contraído son los sectores ligados a construcción. Por ejemplo, el gasto en ferreterías, gasto en equipos del hogar aún está en negativo. Lo que refleja el dinamismo que vemos a nivel sectorial en el PBI, ¿no? Eso es en la autoconstrucción, la construcción familiar. En la construcción familiar, sí, exacto. Ahora, y esto va de la mano, Gonzalo, va aparejado con una mejor distribución o un mejor ingreso. ¿Ha mejorado los ingresos? Sí, si nosotros hiciéramos una serie entre el crecimiento del consumo y el crecimiento de la masa salarial, que vendría a ser la suma de todos los ingresos de todas las personas, hay una correlación bien fuerte. Entonces, como te comenté, el consumo ha crecido 1.2% y la masa salarial a nivel nacional ha crecido 2%. También es un poquito menos que en el último trimestre del 2023, pero igual es mucho más el promedio de los últimos años. Si hacemos una proyección, ¿sigue controlándose o bajando la inflación en el país? ¿Seguirá subiendo el consumo? Nosotros esperamos que sí. Los datitos que tenemos de abril del 2024 muestran que es probable que el consumo mantenga este ritmo de crecimiento, que si bien es bajo en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia, sí es mejor de lo que hemos visto en los últimos años. Interesante lo que mencionas. Antes de la pandemia, ¿cuánto era, el rango del nivel de consumo privado? Antes de los últimos 10, 15 años antes de la pandemia, probablemente el promedio habría estado entre 3-4% de crecimiento, y ahora estamos en 1.2%. Entonces estamos definitivamente menos que antes de la pandemia. Es decir, estamos en plena recuperación. Pero estamos mejor de lo que estábamos el año pasado, que el año pasado sí fue terrible para el consumo. ¿Se tiene en esta radiografía de consumo privado qué ciudades o qué localidades son donde ha mejorado más el consumo? Todavía no sale el análisis de consumo a nivel regional. ¿Ya? Pero lo que muestran los datos es que probablemente Cusco sea la región la que le esté mejor yendo en temas de consumo. ¿Más que Lima? Más que Lima. ¿Por qué? Por varios factores. El primero es que el PBI de alojamientos, o sea, alojamientos ha sido el sector que más ha crecido en este primer trimestre. Ha crecido 14%. ¿Y eso tiene que ver con el turismo? Tiene que ver con el turismo, exacto. O sea, 14% contra tus 1.4% promedio a nivel nacional. Entonces, 10 veces más.
De ahí también, si vemos el empleo en Cusco es el que más ha crecido a nivel nacional también en el primer trimestre. Ha crecido como 12% en comparación con solamente el 0.8%. Y eso refleja que el turismo es una palanca para mover empleo. Está definitivamente moviendo eso, ¿no? Y lo vemos reflejado también en algunos datos de turismo, por ejemplo, visitas a Moray, a Sacsayhuamán, a Ollantaytambo, que está el doble ahorita en este primer trimestre en comparación con lo que tenías en el 2003. Es una muy buena noticia, gratificante entender que hay una recuperación y una zona que ha estado bastante golpeada en los últimos años por conflictos sociales, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, y ahora recupera. El Cusco, otra ciudad que muestra más o menos esa dinámica. Tal vez, si hacemos el mismo análisis, con empleo tal vez le podría seguir Trujillo en La Libertad, digamos, porque su empleo también ha crecido 12%, entonces probablemente esta reactivación de empleo también está generando mayor consumo, y probablemente le pueden seguir Moquegua y Ayacucho, también con un ritmo de crecimiento entre 8 y 10% en el empleo. El empleo es lo que está moviendo el Lo de Ayacucho es interesante, ¿no? Porque siempre ha tenido, digamos, un nivel rezagado, pero ahora... Sí, parece que está recuperándose. Pero también tenemos algunas regiones que le está yendo mal. Creo que la peor región es Pasco, que su empleo ha caído, si no me equivoco, también como 10%. Entonces, ¿y a qué se debe eso de la caída del empleo en Pasco? ¿Se tiene más o menos una aproximación? ¿Qué factores? No, como todavía no salen los datos desagregados a nivel regional, no sabemos la razón exacta, pero digamos, un análisis bien rápido que hice es que probablemente las regiones que han perdido empleo son las regiones que dependen mucho más de la agricultura. La agricultura ha caído y también la construcción ha caído. Entonces esas regiones les está yendo un poquito peor que al resto. Pero interesante el detalle que muestra, ¿no? Son dos sectores, agricultura, que el año pasado también tuvo una contracción, y construcción de la misma manera, porque iba en la misma línea, y que todavía no logran recuperarse, y por eso tiene ese impacto directo en esta jurisdicción, en el caso de Pasco. Sí, o sea, lo que sí vemos, digamos, a nivel nacional es que si bien el empleo urbano viene creciendo, o sea, este crecimiento del empleo se es liderado totalmente por el empleo urbano, el empleo rural está cayendo. Entonces, hay una transición del rural hacia el urbano que está afectando, está generando estas diferencias entre regiones. ¿Y en Lima cómo estamos? En Lima ha crecido, no tengo el dato exacto ahorita, pero ha crecido alrededor de 3% más o menos el empleo. Lima definitivamente es una de las regiones que más depende del comercio y servicios. Gran parte de estos sectores está concentrado acá en la capital. Sorprende lo de Lima porque Lima siempre ha tenido liderazgo en cuanto a consumo, ¿no? Sí. ¿Y por qué esta caída? A pesar de que ha crecido 3%, sí. Ha crecido, sí. ¿ya? O sea, bueno, interesante, ¿no? ¿Y esto qué se debe? ¿A las campañas? Las campañas, por ejemplo, del Día de la Madre, campañas anteriores, y ahora se vienen otras campañas, el tema escolar, ¿todo eso de una u otra manera ha repercutido? No, por si acaso, ahorita estamos hablando solamente del primer trimestre del 2024. Sí, lamentablemente los datos vienen un mes, 2 meses tarde. En realidad, esto como viene liderado principalmente por un tema de empleo, por un tema de ingresos. A nivel nacional, la gente está en promedio recibiendo mayores ingresos, el empleo adecuado ha crecido alrededor de 2%, mientras que el subempleo viene cayendo. Entonces, estos problemas que venimos arrastrando desde la pandemia, parece que poco a poco estamos entrando en este proceso de recuperación que está generando este resultado. Si lo quisiéramos graficar en términos cotidianos del ciudadano del día a día, ¿esto qué significa? Que hoy gente sale más a restaurantes, gente sale más a los cines, a centros de diversión, a centros de entretenimiento, a mayores compras de alimentos, a mayores consumos de ropa, etcétera, etcétera. ¿Eso significa, eso se traduce así? Yo diría que sí, pero todavía estamos en una etapa inicial. El primer incremento en gasto de consumo ha sido en alimentos. Poco a poco se ha ido incrementando también el gasto, por ejemplo, en estas tiendas por departamentos, cosas así, va a empezar a ver. Y salud y educación que tuvieron su fortaleza en determinado momento, ¿no? Exacto. El gasto en educación sí se ha incrementado, digamos, en el último año, pero también impulsado por el tema de inflación. Entonces, como la inflación incrementó bastante el precio de la educación, entonces se ha incrementado el gasto que se destina a este sector. O sea, podemos mirar un horizonte optimista en lo que va del primer trimestre de acuerdo a las cifras proyectadas. Yo diría es un escenario positivo, pero todavía no estamos al ritmo de crecimiento que queremos lograr. O sea, como te digo, digamos, antes de la pandemia el crecimiento promedio del PBI era 3%,
punto algo por ciento. Ahorita estamos muy, muy lejos de alcanzar ese ritmo de crecimiento. Pero es el punto al que deberíamos alcanzar para poder reactivar la economía y cerrar estas brechas de pobreza que se han incrementado. Y cuando estamos mirando, porque esto va relacionado justamente al tema del empleo, la tasa de informalidad se mantiene. Ha caído un poquito, creo que ha caído de 77 a 75%, o sea, se mantiene siempre ahí en 3/4 de la población. Es alto, ¿no? Sí, es alto. ¿Y en qué lugares o en qué zonas o en qué macroregiones se aplica más esto? ¿En la zona sur? A ver, la informalidad en el Perú está muy ligada al tema de la agricultura. Yeah. El 90% de trabajadores que están en la agricultura, 80-90% es informal. Entonces, las regiones que más dependen de la agricultura, cuya mano de obra depende más de la agricultura, son las regiones más informales, generalmente de la sierra, ¿no? De la sierra, toda la sierra en realidad, ¿no? Es más informal que parte de la costa y también parte de la selva. Y así como van las cosas, mirando un poco las predicciones, ¿el turismo se va a recuperar bastante este año? Esperamos que sí. Siempre hay estos problemas, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Se ha recuperado Sacsayhuamán, se ha recuperado Ollantaytambo, Moray en Cusco, pero Machu Picchu sigue todavía muy por debajo del nivel del 2019. Entonces, ¿por qué? Por temas de aforo, por este tema de cambios políticos, conflictos sociales, etcétera. Entonces, se necesita igual, está recuperándose, pero se necesita una reforma integral de todo este circuito turístico para en verdad ver una recuperación. Te lo preguntaba porque si sube el turismo en Cusco y puede subir en otros puntos del país, esto va amarrado con generación de empleo y una mayor capacidad de ingresos y naturalmente esto se traduce en mayor consumo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, arreglar estos problemas, digamos, más de largo plazo, más estructurales del turismo, permitiría esta recuperación y que sea constante y definitiva en el mediano plazo. ¿Estamos en el rango meta más o menos trazados? ¿De inflación? ¿De crecimiento? Crecimiento. Creo que estamos cumpliendo con las proyecciones que habíamos tenido, ¿ya? Pero no es el ideal. O sea, a un ritmo de, como lo comentábamos también desde el IPE, ¿no? A este ritmo de crecimiento nos vamos a demorar varios años, incluso décadas y esa lectura también la hemos visto al propio Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Sí. O sea, ser cautos, ¿no? Cautelosos en ese sentido, ¿no? Sí, ser bastante cautelosos. O sea, tenemos ahorita 29% de la población que está por debajo de la línea de pobreza, claro, que es un máximo que hemos tenido en más de 10 años. Reducirlo nos va a costar bastante. Entonces, estamos creciendo, sí, pero la meta que necesitamos para reducirlo todavía nos falta. O sea, lo ideal es crecer por encima de las proyecciones que tenemos en este momento, ¿no? 4 o 5%. Eso es lo ideal para un poco lograr disminuir pobreza y sobre todo ya fomentar empleo de calidad e ingresos mayores, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, Gonzalo. Muchas gracias. Fue nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.